Hola, buenos días, hermanos y hermanas. Otro domingo más, me alegro de estar con vosotros para compartir el resumen de esta semana del Ven Sígueme. Esta semana vamos a ver Doctrinas y Convenios, capítulos 3, 4 y 5 y el título de la lección es Mi obra avanzará. No vamos a ver en la lección las secciones en este orden. Vamos a empezar por el 4, porque es un tema aparte, habla de la obra misional. En cambio, el 3 y el 5 tienen que ver con Martin Harris, así que prefiero enseñar primero el 4, hablar de la sección 4 de Doctrinas y Convenios y luego continuar con la 3 y con la 5. ¿Vale? Como siempre, antes de meternos en la lectura de las escrituras de la sección, vamos a ver un poco por qué se dio esa revelación a José Smith y la respuesta que se le dio con respecto a su oración, ¿vale? Para que no perdamos de vista el antecedente histórico de la sección. A mí el hacerlo así me está ayudando muchísimo a entender por qué el Señor dice esas cosas. Porque si no, si empezamos a leer, por ejemplo, el campo blanco ya está para la siega y no sabemos por qué el Señor dice eso en ese momento, pues como que pierde fuerza. Pero cuando sabemos por qué está pasando, como lo vamos a ver hoy, pues creo que lo entendemos muchísimo mejor. ¿Vale? La sección 4 de Doctrinas y Convenios, como todos conoceréis, sobre todo los que han hecho la misión, es una sección que se dice que es para los misioneros. La verdad es que todos ellos la saben de memoria y la habrán repetido miles de veces durante su misión, pero en realidad es una sección que sirve para cualquier persona, aunque su objetivo sea la obra misional. De hecho, el padre de José Smith no fue misionero y esta sección se dio para él, aunque es aplicable a todos. Fue la primera de varias revelaciones que se dieron a personas que deseaban ayudar en la obra del Señor. Y de estas personas que habían dicho a José Smith que preguntara al Señor qué podían hacer ellos, él fue la primera persona para la que se dio este tipo de revelaciones. Y fue para José Smith padre. El padre de José Smith deseaba participar en la obra del Señor. Él había visto muchas cosas, su hijo le había contado sus visiones y el padre creía en lo que el hijo le contaba y quería también ayudar al Señor en su obra. Así que le dijo a su hijo José que orara al Señor y le preguntara qué es lo que podía hacer su padre en la obra. Y como respuesta a esa oración, el Señor le dio a José la sección 4 de Doctrinas y Convenios, que es muy cortita y la vamos a leer entera. Si lo tenéis preparado, lo podemos leer juntos, ¿vale? He aquí, una obra maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. Esta es la obra maravillosa a la que se refiere en este versículo, al libro de Mormón. Por tanto, oh vosotros que os embarcáis al servicio de Dios, mirad que le sirváis con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, con toda vuestra mente y con toda vuestra fuerza. ¿Para qué? Para que aparezcáis sin culpa ante Dios en el último día. O sea que cuando nosotros nos embarcamos en el servicio del Señor, nos estamos embarcando también a la salvación de nuestra propia alma, según dice este versículo. De modo que si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la obra. Aprendemos aquí también algo importante. Lo esencial que es tener deseo. Igual que para tener fe se empieza con el deseo de creer, para servir se empieza con el deseo de servir. Si no tenemos deseo, nuestro servicio no va a ser de utilidad. En realidad no vamos a servir a nadie. Entonces cuando lo hagamos tenemos que hacerlo con deseo y con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Dice, de modo que si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la obra. Pues he aquí, el campo blanco está ya para la siega. Ese campo blanco al que se refiere el Señor en las Escrituras, que ya está listo para ser recogido, se refiere a todas las personas del mundo. Cuando se dio esta revelación, ya el mundo estaba preparado, había mucha gente preparada para recibir el Evangelio. Y dice que el campo está blanco porque, no sé si habéis visto campos de trigo, cuando se planta, cuando empieza a crecer la plantita de trigo es una planta verde, pero a medida que crece se va poniendo más clarito, más clarito, más clarito hasta que se queda en un tono
color vainilla, muy clarito, y bueno, cuando vas por los campos pues se ven grandes superficies que de lejos se ve muchas cosas verdes y en medio a lo mejor grandes extensiones blanquecinas, que es porque el trigo ya está para recogerlo y también otros cereales, ¿no? Entonces por eso dice, nos compara con el trigo y dice que el campo está blanco y ya está preparado para ser segado. Y es aquí, quien mete su hoz con fuerza atesora para sí. Como hemos dicho antes, estamos trabajando para nuestra propia alma también con eso. De modo que no perece, sino que trae salvación a su alma. Y ahora dice algo importante, que son las cualidades que tiene que tener una persona que quiera servir al Señor. Que se lo está diciendo ahora mismo al padre de José, para que él supiera qué es lo que se esperaba que él hiciera y cómo lo hiciera, ¿no? Pero podemos cambiar el nombre de José y poner el nuestro y nos valdría igual la sección. Entonces las características que tenemos que tener son los atributos del Señor, los atributos de Jesucristo. Y dice así, y fe, esperanza, caridad y amor, con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, lo califican para la obra. Con la mira puesta únicamente en glorificar a Dios, no para nuestra propia honra, no para que nos vean los demás, ni para decir, uy, qué bien lo hago, fíjate, gracias a mí han venido 400 a la iglesia. No. La gloria, la mira puesta únicamente, en glorificar a Dios. Dice, tener presente la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia, la bondad fraternal, piedad, caridad, humildad, diligencia, muchas cosas, ¿no? Fe, esperanza, caridad, diligencia, conocimiento. ¿Cómo podemos tener todas esas cualidades? Porque son muchas, es casi la perfección. Pues en el versículo 7 nos dice cómo podemos tenerlas. Y dice, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Amén. Pidiendo al Señor es como podemos obtener los atributos que necesitamos para ser útiles, de verdad, en la obra del Señor. El campo blanco está para la siega. Y ahora vamos a empezar con la sección 4 y la 5, que hablan las dos de Martin Harris. Por eso quise dejar estas dos juntas para el final. La sección 3, lo que provocó esta revelación, es decir, lo que provocó que José fuera a orar al Señor en busca de respuestas, es porque se habían perdido en manos de Martin Harris 116 páginas que él ya había traducido de las planchas de oro del Libro de Mormón. Martin Harris era un hombre poderoso, era un hombre que estaba muy formado, era muy culto, tenía mucho dinero y había ayudado en la ocasión en que José Smith y Emma se iban a trasladar de casa porque ya no podían seguir viviendo donde estaban. Pues Martin Harris les ayudó con dinero para que ellos pudieran hacer ese largo viaje, porque ellos eran muy pobres y no tenían recursos. Martin Harris fue también quien los caracteres que había copiado José Smith de las planchas de oro los había escrito para que este hombre, Martin Harris, los llevara a Nueva York a un erudito que pudiera certificar si esos caracteres eran auténticos o no eran auténticos. O sea, era un hombre que estaba bastante implicado en la obra del Señor. Pero además seguía contribuyendo económicamente en la obra. Claro, tenía un problema y es que en su casa, su esposa, que se llama Lucy, pues estaba un poco harta de que su esposo estuviese tanto tiempo en la casa de José Smith, que estuviera traduciendo unas supuestas planchas de oro que nadie había visto, ni él tampoco, ni ella tampoco, y estaba cansada de que invirtiera tanto dinero, y temía que eso pudiera ser una estafa y que su marido estuviera poniendo su dinero en un sitio fraudulento, ¿no? Entonces, pues presionaba constantemente a su marido para que le enseñara las planchas o que le enseñara algo para que ella pudiera quedarse un poco más tranquila en ese aspecto. Pues él, como se sentía así depresionado, cuando fue a ver a José Smith y se lo contó, que en su casa es que su mujer estaba harta y no paraba de presionarlo y él estaba ya nervioso, y que le permitiera enseñarle a ella las páginas que ella había traducido para que se quedara un poco más tranquila. Y José Smith, presionado por esto,
pues, y tal y como Martin Harris le dijo, pues fue a orar al Señor para preguntarle si podía llevar en las planchas para que las viera su esposa. La respuesta del Señor fue contundente: no. Martin Harris no quedó contento con esa respuesta. Él no quedó contento y le dijo, por favor, que le volviera a preguntar al Señor si podía mostrar esas planchas a sus familiares. Y el Señor fue igual de contundente. La respuesta fue la misma: no. Pero tampoco Martin Harris se quedó conforme y le siguió presionando a José Smith para que le volviera a preguntar una tercera vez. Y José Smith estaba abrumado por tanto acoso, pero al final cedió y le preguntó una tercera vez al Señor si podía Martin Harris llevarse esas páginas para que las viera su familia. Y esta vez el Señor le dijo que sí. Le dijo que sí, que podía llevarlas, pero con una condición. Y es que solo la había de enseñar a unas personas en concretas que se le indicaría. Una de ellas era su esposa y algún otro familiar que también podrían ver las planchas. Martin Harris le dio su palabra, le prometió a José Smith que no le enseñaría las planchas a nadie más, aparte de las personas que ellos le habían indicado. Pero no cumplió con su promesa, le enseñó las planchas a más personas y entre tanto ir y venir digo planchas y páginas, son páginas, no planchas. De tanto ir y venir para allá las páginas manuscritas de José, pues al final se perdieron. Y eso fue un gran disgusto para Martin Harris, que sintió que algo gordo le había pasado, ¿no? Ellos estuvieron sin verse unas 2 semanas, que es el tiempo que duraba el viaje, de ir de un sitio a la casa de uno a la casa de otro. Durante este tiempo, José Smith había sido padre con Emma de un hijo, Alvin, que murió, y su esposa se quedó delicada, estaba enferma, o sea que no estaba pasando por su mejor momento el pobre hombre. Y ya había llegado el tiempo en el que tenía que venir Martin Harris y habían quedado en verse, creo que era en la casa del padre de José Smith. Y cuando llegó Martín, pues se le notaba en su rostro y en su comportamiento que estaba muy preocupado por algo, pero no decía nada. Hasta que al final se rompió, perdón, que se me mete un pelo, hasta que al final se rompió y le dijo a José la verdad de lo que había pasado, que había perdido las planchas. José, imaginaos, a él le dio un parraque. Se puso a gritar, se enfadó con Martin Harris, se echaba las manos a la cabeza, andaba como un loco por la habitación, decía, no puede ser, he perdido mi alma, decían, porque sabían que lo que había pasado era grave. Habían perdido 116 páginas que se habían traducido de las planchas del Libro de Mormón, de las planchas de oro. Y así estaba el asunto. Y aquí nos podemos hacer una pregunta, y es que ¿por qué José Smith, si el Señor ya le había dicho que no, por qué siguió y siguió orando hasta que el Señor le dijera que sí? Espero que de esto nos aprendamos que cuando oramos al Señor, si nos dice que no, si insistimos muchas veces, al final nos dirá que sí, porque esa no es la enseñanza que tenemos que sacar de aquí, sino todo lo contrario, que cuando el Señor nos dice que no, si nosotros queremos forzar la respuesta, no va a ser bueno para nuestra vida, porque sus caminos no son caminos torcidos. Si Él dice que no, es que no. Y si luego nos dice que sí, es porque aprenderemos con dolor alguna lección. Bueno, pues con respecto a la pregunta, yo pienso, y por lo que he leído tanto en Relaciones en Contexto como en el manual, José Smith era muy joven en ese momento. Martin Harris le sacaba unos 22 años, era 22 años mayor que José. Era un hombre que le había ayudado para que pudiera mudarse con su esposa a otro estado. Era un hombre que estaba ayudando económicamente en la obra. Era un hombre que había llevado los caracteres para que vieran si eran auténticos. Es decir, estaba muy implicado y José Smith se sentía muy agradecido. Probablemente por su juventud tenía poca experiencia en cuanto a las cosas de los hombres, ¿no? Y al final cedió. Cedió tal vez por miedo de perder a su amigo. Y pasó lo que pasó. Provocó al Señor, forzó al Señor y el Señor le dijo, vale, pues que se las lleve. Pero perdieron las planchas. Al pasar esto,
el ángel Moroni le retiró a José Smith las piedras, los traductores, para que no tuviera poder para traducir. Y a Martin Harris se le quitó el privilegio de ser el escribiente de José Smith. Ya no pudo seguir escribiendo más con él. Cuando José Smith iba ya camino de su casa, en el camino se le apareció el mensajero celestial, se le apareció el ángel Moroni. De nuevo le devolvió sus planchas, las piedras, el Urim y el Tumim, para que pudiera seguir traduciendo. Y todo esto hizo a José pensar en todo lo que había pasado con la pérdida de los 116 páginas y oró al Señor. Y la respuesta que el Señor le dio es lo que contiene la sección 3 de Doctrinas y Convenios. Y vamos a leer de esta sección 3 los versículos del 1 al 3. Y dice así: las obras, los designios y los principios de Dios no se pueden frustrar, ni tampoco pueden reducirse a la nada, porque Dios no anda por vías torcidas, ni se vuelve a la derecha ni a la izquierda, ni se aparta de lo que ha dicho. Por tanto, sus sendas son rectas y su vía es un giro eterno. Recuerda que no es la obra de Dios la que se frustra, sino la de los hombres. Como ya sabemos los antecedentes, ya sabemos por qué el Señor está diciendo esto. Si leemos estos versículos sin saber por qué lo dice, entendemos lo que dice, pero no con la intensidad de que ya sabemos por qué lo dice. ¿Por qué dice que los designios y los propósitos del Señor no se pueden frustrar? Porque lo que pretendía Satanás, porque Satanás había inducido al corazón de muchas personas a que robaran esas planchas. Y lo que habían hecho después era cambiar lo que ponía, las planchas no, las páginas. Y lo que habían hecho era, en esas páginas habían cambiado el contenido, habían cambiado lo que ahí estaba escrito, con un propósito. Y el propósito es que cuando José fuese otra vez a traducir ese pedazo de las planchas que estaban en esas 116 páginas, pues si lo traducía igual, como ellos ya habían cambiado el contenido de la primera traducción, pues dirían: ¿ves? Es un falsante, antes dijo esto y ahora en esta traducción ha puesto otra cosa, es un falsante, ya lo tendrían ahí en bandeja. Pero los planes del Señor no se frustran nunca. Y en esta ocasión, aunque lo veremos más adelante, lo vamos a adelantar, en esta ocasión no se frustran porque el Señor ya sabía que esto iba a pasar. El contenido de esas 116 páginas era lo que eran las planchas de ley, pero ese contenido estaba repetido en el libro de Mormón en las planchas de Nefi, con lo cual José Smith no volvió a traducir ese trozo de las planchas porque estaba ya por duplicado en las planchas de oro, no fue necesario, con lo cual se frustraron los designios de los hombres, pero no lo que Dios tenía preparado. Dice también que el Señor no anda por vías torcidas, ni se vuelve a la derecha ni a la izquierda, ni se aparta de lo que ha dicho. Por eso, si él había dicho que no se mudó al sí tan fácilmente. Si el Señor dice que no, él no, y él no se aparta de lo que dice. El Señor dice: lo que yo, el Señor, he dicho, lo he dicho, y no me arrepiento. Entonces, eso fue el decir que venga, sí, que se las lleve, para darles una lección y para que aprendieran que hay que obedecer al Señor cuando nos conteste nuestras oraciones. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 7 y 8, que vamos a ver cómo el Señor reprende a José Smith. Dice: he aquí con cuánta frecuencia has transgredido los mandamientos y las leyes de Dios, y has seguido las persuasiones de los hombres. Pues he aquí, no debiste haber temido al hombre más que a Dios. Aunque los hombres desdeñan los consejos de Dios y desprecian sus palabras, sin embargo, tú debiste haber sido fiel. Y con su brazo extendido, él te hubiera defendido de todos los dardos encendidos del adversario y habría estado contigo en todo momento de dificultad. Ahí vemos que lo está reprendiendo por lo que había hecho de insistir en que este hombre se llevara las páginas, ¿vale? Entonces dice que no debía haber temido al hombre más que a Dios, porque lo que José Smith había temido era perder la amistad de Martin Harris. Le importaba más, parecía, en ese momento, no perder la amistad de Martin Harris,
porque lo necesitaba para la obra, parece ser que la amistad de Dios, ¿no? Porque forzó al Señor, le insistió en sus oraciones. Pero aunque lo reprende, sabe que era un hombre joven que estaba empezando con esto de traducir. Fue algo que le había caído encima, que era más grande que él y más grande que cualquier persona, ¿no? Fue algo milagroso y maravilloso. Pero dice luego, sin embargo, tú debiste haber sido... No, perdón, eso ya lo hemos leído. Dice, tú lo leo de todas formas. Sin embargo, tú debiste haber sido fiel y con su brazo extendido, él te hubiera defendido de todos los dardos encendidos del adversario y habría estado contigo en todo momento de dificultad. Y dice después, mas recuerda que Dios es misericordioso, arrepiéntete pues de lo que has hecho, contrario al mandamiento que te di, y todavía eres escogido y eres llamado de nuevo a la obra. Aunque lo reprende, él sigue escogiéndolo como profeta y sigue escogiéndolo como el que tiene que traducir las planchas de oro, porque lo sabe que si se arrepiente, el Señor lo perdona. Y aquí tenemos que aprender que a nosotros lo mismo. Cada vez que nosotros nos equivocamos, si nos arrepentimos, si acudimos al Señor con sincero corazón, con sincero arrepentimiento, el Señor nos va a perdonar. Para eso Él ya pagó por nuestros pecados con la expiación, con su muerte y con su resurrección. Entonces a José Smith lo perdonó porque se arrepintió. Y quiero leer un versículo ahora que es sobre Martin Harris, ¿no? Que quiero hacer aquí una aclaración. En el versículo 12 dice: al entregar lo que tradujiste por la visión y el poder que Dios te había dado, entregaste lo que era sagrado en manos de un hombre inicuo. Cuando nosotros decimos un hombre inicuo, pues nos referimos a lo mejor a un hombre que es un borracho, que es violento, que es ladrón, que es asesino, que tiene malos hábitos, ¿no? Pero aquí las iniquidades que había cometido Martin Harris eran las siguientes: has despreciado los consejos de Dios y quebrantado las más altas promesas hechas ante Dios, y has confiado en tu propio juicio, y se ha jactado de su propia sabiduría. Es decir, había cometido pecados graves, pero no eran pecados imperdonables, ¿no? Entonces, de hecho, Martin Harris, por lo que se sabe en la historia y en los libros que hablan de él, era un hombre muy bueno, un hombre muy religioso, muy espiritual, pero que había cometido estos errores que muchos de nosotros cometemos. A veces no seguimos los consejos del Señor, por eso nos equivocamos y por eso sufrimos y por eso pecamos, porque no seguimos los consejos de Dios y quebrantamos promesas que le hemos hecho. También hemos prometido en nuestros convenios que no voy a hacer esto y hay veces que lo hacemos. Y hemos confiado en su propio juicio, y nosotros también, algunos somos muy orgullosos y confiamos en nosotros mucho más que en Dios y que en otras personas, y nos jactamos de eso. Entonces no eran pecados gravísimos. Entonces quería dejar claro esto de que cuáles eran las iniquidades a las que se refería el Señor con respecto a Martin Harris, para que no estemos pensando que era ahí, que le faltaba solo los cuernos y el rabo para ser el demonio, que no lo era. Veremos que era un buen hombre. No quiero adelantar nada de su historia, pero sí os invito a ver el vídeo que pongo como anexo después de la clase, ¿vale? No irá en el mismo vídeo de la clase, sino que va aparte, es el vídeo de Martin Harris. Y ahora sí que vamos a ir ya a la sección 5. En la sección 5, Lucy seguía molestando a su marido porque él seguía, a pesar de que había perdido las 116 páginas, él seguía queriendo colaborar en la obra del Señor y él seguía financiando parte de esa obra. Entonces su esposa Lucy pues seguía molesta y seguía cabreada, y sobre todo porque José Smith no le hacía caso a ella, que ella quería que le enseñara las planchas, y como no las enseñaba, pues ella seguía muy cabreada, hasta tal punto que interpuso una demanda legal y buscó a un grupo de personas que estuvieran dispuestas a testificar de que José Smith era un farsante y que estaba mintiendo con respecto a las planchas de oro que tenía en su casa. Y este grupo de personas que se unieron a ella para esta demanda, pues le dijeron además a Martin Harris que
que él también sería condenado si no se unía con ellos a testificar en contra de José Smith. Por supuesto que no lo hizo, sino que lo que hizo en el juicio fue decir que quien no creyera en esas cosas tenía su vida en peligro porque serían condenados. Así que no participó en contra de José Smith en ese juicio. Perdón, Martin Harris seguía ayudando en sacar a la luz la obra maravillosa y el prodigio que estaba a punto de aparecer, que es el Libro de Mormón. Entonces, él durante todo ese tiempo que había estado ayudando al profeta, él no había visto las planchas. Y llegó un momento en que él necesitaba tener un testimonio más poderoso de la realidad de las planchas. Él quería que José Smith hablara con el Señor y que le pidiera a él tener un testimonio más poderoso de las planchas. Quería ver las planchas. Así que José Smith se lo preguntó al Señor y recibió la sección 5. Y vamos a ver qué es lo que pone en la sección 5 y de qué nos habla. En esta sección, el Señor declaró que iba a llamar a 3 testigos para que testificaran de la veracidad del Libro de Mormón y de las planchas. Él iba a llamar a 3 testigos. Y en esta sección dice también qué es lo que tiene que hacer Martin Harris para ser uno de esos 3 testigos. ¿Vale? Vamos a empezar a leer algunos versículos aquí. En la sección 5 vamos a leer el versículo 7. Dice: He aquí, si no quieren creer en mis palabras, no te creerán a ti, mi siervo José, aunque te fuese posible mostrarles todas estas cosas que te he encomendado. Aquí lo que dice el Señor es que quienes no crean en las palabras del Libro de Mormón, que son las palabras de Dios, no van a creer tampoco en las palabras de José Smith, que es el profeta. Pero es que aunque vieran las planchas, que son todas las cosas que tenía José, tampoco iban a creer en ellas. Porque nosotros cuando se obtiene un testimonio de algo no es porque veamos, porque la fe es creer en algo que no vemos. Aunque hubiera un museo con unas planchas ahí en un sitio puestas, no convertiría a más personas, no haría que la iglesia fuera más grande y que todo el mundo se convirtiera al Evangelio de Jesucristo, no, porque así no es como se obtienen los testimonios de las cosas. Sí que es verdad que cuando yo estaba recibiendo las charlas yo quería preguntar: oye, ¿estas planchas dónde están ahora? ¿En algún museo o algo? Es lo primero que pregunta, ¿no? Casi todo el mundo. Pero no están, o sea, lleva un ángel con un sabio propósito, y es de que nuestro testimonio fuera sincero y también de que no trataran de robarlas para enriquecerse con su valor. Pero eso dice el Señor a José que no se preocupe, que quien no cree en las palabras que pone el libro, quien no crea en las planchas, quien no crea en el mensaje, pues tampoco va a creer, si no cree en las palabras escritas que son las del Señor, pues no va a creer en José Smith ni en las planchas aunque las abrieran. La autenticidad del libro, quien mejor la corrobora, quien mejor testifica de que ese libro es verdad, es el mensaje que contiene. El contenido del Libro de Mormón habla por sí solo de su autenticidad, porque nos llega al corazón y nos hace sentir que ese libro es verdad y que es verdad la historia que hay detrás de él. Yo lo sé con todo mi corazón y millones de personas lo sabemos en el mundo porque lo hemos leído. Y si lo lees 1000 veces que aumenta tu testimonio al leerlo, porque es maravilloso y está lleno de joyas. Y os invito a que lo leáis. Costó mucha sangre ese libro, la mejor sangre del siglo XIX, dicen, la sangre de José Smith. Y debemos de darle la importancia que tiene en nuestra vida. Cuanto más leemos este libro, mejor sabemos y con más poder y con más fuerza que es verdadero, sin necesidad de ver las planchas, porque su mensaje testifica del libro. Vamos a leer ahora el versículo 11, que es cuando dice en la revelación que el Señor va a llamar a 3 testigos del Libro de Mormón. Dice: y además de tu testimonio, el testimonio de mis siervos que llamaré y ordenaré, y además de tu testimonio, el testimonio de 3 de mis siervos que llamaré y ordenaré, y a quienes mostraré estas cosas, y saldrán con mis palabras dadas por medio de él. Y además de tu testimonio,
el testimonio de 3 de mis siervos que llamaré y ordenaré, y a quienes mostraré estas cosas, y saldrán con mis palabras dadas por medio de él. O sea que además del testimonio de José Smith, tendrá el testimonio de los 3 testigos. ¿Vale? Dice que les dará poder para que miren y contemplen estas cosas tal y como son. Es decir, tendrán poder para poder mirar y ver lo que quieren ver, que son las planchas. ¿Y qué tiene que hacer Martin Harris? ¿Qué tiene que hacer Martin Harris para ser uno de estos testigos? Pues lo tenemos en el versículo 26. Vamos a empezar por el 23. Dice el Señor: y ahora nuevamente te hablo, mi siervo José, concerniente al hombre que desea el testimonio. El hombre que deseaba tener un testimonio mayor de las planchas era Martin Harris. Dice: te hablo concerniente al hombre que desea el testimonio. Que se ensalza y no se humilla suficiente delante de mí. Mas si se postra ante mí y se humilla con ferviente oración y fe, con sinceridad de corazón, entonces le concederé que mire las cosas que desea ver. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Martin Harris? Postrarse ante Dios, humillarse y orar con fe y sinceridad de corazón y arrepentirse por haber desconfiado. Y luego le dice en el versículo 26: yo el Señor le mando a mi siervo Martin Harris que no les hable más acerca de estas cosas, sino que solo diga: las he visto y me han sido mostradas por el poder de Dios. Y estas son las palabras que él dirá. No se tenía que enredar en más explicaciones. Las he visto y el Señor me las ha enseñado. Y nada, bueno, también en estos versículos, en el versículo 21, el Señor también manda a José Smith que se arrepienta, porque aunque era un profeta del Señor, no era perfecto. José Smith cometía errores, como cualquiera de nosotros comete errores, y tenía que hacer lo mismo que cualquiera de nosotros cuando nos equivocamos o cuando pecamos: arrepentirse y postrarse ante el Señor y pedirle perdón. Y por sus errores el Señor le dijo a José Smith que hiciera eso y que andara más rectamente delante de él. Y este es básicamente el contenido de la sección 5, que termina diciendo: y si eres fiel en guardar mis mandamientos, serás enaltecido en el postrer día. Amén. Es lo que termina diciéndole a Martin Harris. Hermanos, yo sé que esta es la Iglesia de Jesucristo y sé que esta es su obra. Que si metemos nuestra hoz con fuerza, cosecharemos para nuestra propia alma. Y que debemos orar al Señor, confiar en sus respuestas y no desear ver para creer, sino leer para aprender. En el nombre de Jesucristo, amén.